Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos estudiando la lección número 4. Vamos a hablar nosotros acerca de un milagro a medianoche. Esta es una historia bastante interesante porque podemos nosotros utilizar los papers de los personajes para que ellos dialogar sobre cómo era Pablo, cómo sintieron los hermanos de la iglesia cuando vieron el milagro, el muchacho que sufrió la caída, hablar sobre ellos, qué características importantes tuvieron ellos, si la historia hubiera sido en el presente. Es bien importante utilizar, no es para cuando tú relates, vas contando la historia, porque puedes hacerlo así si deseas usar los papeles para relatar la historia, pero lo importante es que los niños escucharles las ideas y las opiniones que tienen acerca de Pablo, acerca de los personajes que estaban ahí, los hermanos de la iglesia que vieron ese milagro. Esto es la característica. Estos son papes que son hechos, los hemos plastificado para que tengan un poco de brillo, y unos palitos de lado pueden ayudarte a hacer una lección interesante para ellos. ¿No es cierto? ¿Qué opinión tenemos? Otra de las características que podemos hacer es usar el libro de láminas que tenemos para ellos, donde se va a poder narrar la historia acerca de lo que aconteció con Pablo. Podemos nosotros tener este libro de figuras que ustedes lo pueden tener, que explica la caída acerca de este muchacho. Vamos a empezar entonces. Estamos en el eslabón del servicio. Los demás pueden ver a Jesús en nosotros. El versículo dice: pues tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Es el versículo de memoria que nosotros vamos a desarrollar con los niños. Pueden los niños hacer, aparte de hacer una actividad, los niños pueden escribir un resumen de lo que aprendieron de esta historia, o pueden hacer una carta escribiéndole a Pablo en una forma imaginaria. ¿Qué le escribirían a Pablo? ¿Qué le escribirían a Eutico, el muchacho de la historia? ¿Qué le escribirían a la iglesia sobre este milagro? Entonces empezamos la clase explicándole o buscando el significado de lo que es la palabra milagro, porque muchas veces en la televisión los niños escuchan la palabra milagro en sus casas, pero no tienen el concepto adecuado. La gente hispana como nosotros escucha muchas veces que hay una serie que se llama La Rosa de Guadalupe, donde se habla acerca de los milagros que hace la Virgen de Guadalupe. Bueno, no sé si se llama Rosa, pero sé que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un milagro de Dios y un milagro de un santo que la gente cree? Entonces, vamos a ver la historia y vamos a desarrollar con ellos qué es un milagro, porque algo que es bien importante como maestros y líderes, tenemos que ampliar el vocabulario que usamos con los niños. Los niños necesitan saber qué es un milagro, quién es Pedro, qué es un discípulo, qué es un apóstol, qué es la lluvia tardía. Esas son palabras que nosotros podemos, qué es predicación, qué es misión. Son palabras que los niños necesitan saber el significado. La Biblia nos empieza a contar que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana. Entonces comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se cayó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Bueno, quien escribe el libro de Hechos es Lucas, el que escribió el libro de Lucas, ¿verdad? Lucas era doctor y Lucas estaba en ese momento allí, y él, como buen doctor, sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto. Ahora, Eutico, en esa época, acuérdate que estamos hablando hace más de 2000 años, hace más de 1000 años, 2000 años, Pablo estaba, en las calles eran de piedra, y una casa de un tercer piso, una caída, era terriblemente mortal, la gente moría. Aparte de eso, acuérdate que no había rayos X, no había medicina, no había ciertas características, no había la medicina que tenemos ahora. Por lo tanto, cuando Eutico cae, automáticamente muere. Ahora, Pablo nos dice que Pablo estaba en Troas, así que él tenía que, al día siguiente iba a hacer un viaje, así que él decide quedarse con la gente y darles predicaciones, instrucciones, porque Pablo estaba organizando las iglesias, ¿no? Acuérdate que eran casas donde se reunían las familias como grupos pequeños, donde la gente podía estudiar, y la gente estaba allí porque
Pablo quería predicar a la gente, y también estaba un joven cristiano llamado Eutico. Eh, Algo importante es que Eutico no, fue una persona que podemos verla que era un muchacho, 12, 14, 13 años, pero Eutico había decidido él estar con Pablo, cuando mucha gente de esa edad estaba buscando novias o caminando por las calles de Troas o haciendo tareas, o acuérdate que en esa época no había luz eléctrica, así que o en algún estaría leyendo o ya durmiendo, porque dice que las horas eran muy tardes. Así que también nos especifica que aunque Pablo estaba en la Pablo estaba predicando, él se extendió las horas, o sea que ya la gente él estaba cansado. Posiblemente en el día él trabajaba con sus padres o estudiaba, pero ya a la hora le marcaba eh, que él estaba cansado. Posiblemente en la Biblia nos explica si él estaba en la ventana, era porque la ventana estaba abierta, porque en el tiempo de Pablo no había aire acondicionado, así que era posiblemente entre marzo y abril que él estaba, y en esa época era muy calurosa, y las casas estaban las ventanas abiertas para que la gente tuviera un fresco de aire, ¿no? Así que él estaba, como Troas es una ciudad que está cerca al mar, así que posiblemente él estaba, era una noche de calor, pero Eutico estaba en la casa de Dios, en el hogar, y allí entonces él estaba muy cansado, dice el versículo, que se estaba cayendo de sueño. Ahora, es cuando todos no sabemos lo que es una caída, pero sí todos sabemos lo que es estar queriéndote dormir, tratando de vencer el sueño. Era una lucha que Eutico tenía entre escuchar lo que Pablo decía y el sueño que le venía. Ahora, tristemente la historia dice que Eutico se venció, de que dejó vencer por el sueño, y entonces se cae y fue levantado muerto. Quiere decir que qué susto se dieron no solamente Pablo y las personas que estaban ahí, sino los parientes y los vecinos. Mirarían que, me imagino que ese sonido de un cuerpo que se cae era un sonido que realmente impactó. Ahora, no es la intención de Dios que una persona se caiga, ¿no? Este joven, el accidente que tuvo, Dios no lo tumbó, ¿no? Pero es importante darse cuenta que cuando tú estás cansado físicamente, es necesario darle un stop a la lectura de la Biblia o a una reunión en la iglesia y tomarte tu tiempo para tener un descanso apropiado para tu cuerpo. No era que Eutico estaba queriendo quedarse con Pablo, tenía una buena intención, pero él estaba cansado. Entonces él no estaba escuchando completamente el mensaje de Pablo o el mensaje que Dios le estaba dando a Pablo. Así que lo importante es que Eutico era una persona que quería estar cerca de Pablo, eh, el predicador más famoso de su época, era el único predicador más famoso de su época, pero tristemente el sueño lo venció y cayó muerto. Ahora, lo interesante de la historia es que Lucas explica que Pablo y todas las personas bajaron, ¿cierto? Del tercer piso donde se encontraban, usaron una lámpara, por supuesto, porque era de noche. Acuérdate que en esa época no había luz eléctrica en las calles. Y se echó Pablo sobre él y diciendo, no se alarme, porque está vivo. O sea, Pablo oró para que Dios hiciera un milagro. Ahora, este mismo milagro es el mismo que hizo Elías, y Elías en el pasado, Elías y Eliseo hicieron milagro de resurrección, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es que Eutico había caído, estaba muerto, pero estaba en un lugar justo, con las personas apropiadas, con las personas justas, estaba con la iglesia, los hermanos de la iglesia, estaba con Pablo. Así que aunque él no escuchó toda la predicación porque el sueño lo estaba venciendo, lo que Eutico tuvo fue una experiencia con Dios. Eso nos muestra que cayó muerto, pero Pablo lo revive con un milagro a través del poder de Dios. Así que Eutico, aunque no escuchó todo, lo que él podría contar de ahí en adelante es lo que Dios hizo a través
a través de Pablo cuando lo revivió. Ahora, es importante que nosotros también comprendamos que todas las personas jóvenes, los niños necesitan un líder como Pablo, un líder que siempre esté apoyándolos, amándolos y comprendiéndolos. Así que Dios resucitó a Eutico, lo que había sido una reunión de fe, de oración, de instrucción de la Biblia, es cambiado porque el sueño lo venció a Eutico y cae, y eso también te enseña que tú tienes que ser cuidadoso. Creo que la historia de Eutico es una historia también para ver que un niño cuando se sienta en la iglesia tiene que sentarse en un lugar donde no va a ocurrir una desgracia, donde no va a ocurrir un accidente, ¿cierto? Y Eutico así lo demuestra. Y es una oportunidad grande para pensar que lo que Dios dice es que Dios usó a Pablo, ¿no? Eutico había caído, no sabemos si estaban los papás, los hermanos, los tíos de Eutico, pero lo que le ocurrió a Eutico es que él quería estar escuchando la palabra de Dios. Se cansó porque el cuerpo le pedía dormir. Él quizás debió haber ido a su casa, pero no lo hizo. Quería estar con Pablo. Pablo se iba al día siguiente. El sueño lo vence. Él se cae del tercer piso. Cae muerto porque el golpe lo mató. Entonces todos corren. Pablo le dicen, Lucas dijo estaba muerto. Lucas sabía porque era médico. Pablo no era médico. Pablo hacía tiendas. Pero cuando le dice está muerto, automáticamente Pablo se acuesta sobre él y hace un milagro. ¿No es cierto? Era una forma como ya lo habían hecho en el pasado algunas personas, algunos profetas como Elías y Eliseo. Así que Eutico, quizás él no escuchó todo lo que Pablo predicó, pero la experiencia que él tuvo con Dios, porque Dios le hizo ese milagro, porque Eutico era un muchacho y él quería estar ahí con los líderes, sería un testimonio de fe, no solamente para Eutico, sino para los hermanos de la iglesia que vieron ese milagro y los vecinos también. Que incluía a los vecinos que estaban mirando por una ventana, porque cuando escucharon un grito, posiblemente escucharon esa caída, muchos estaban mirando de su ventana y lo vieron levantarse, ¿no? Es porque Jesús tiene poder sobre la muerte y Eutico continuó en la iglesia, ¿no es cierto? Eh, Continuó predicando acerca de Jesús. Es importante esta historia porque es una historia donde se muestra que la iglesia también tiene un lugar para los jóvenes y para los niños. ¿No es cierto? Eutico era un muchacho, posible 12, 14 años, era un muchachito y él estaba en la iglesia, quería estar con Pablo, quería escuchar la historia de Pablo, pero el cansancio físico no le permitió escuchar todo el mensaje, pero Dios comprendía. Y él cansado por el día, se quedó dormido y se cayó. Aunque tú tengas una caída, ¿no es cierto? Siempre recuerda que tienes que estar en el lugar adecuado, con personas cariñosas como Pablo, como los hermanos que corrieron para salvarlo. Eutico posiblemente no escuchó todo el sermón de Pablo porque el sueño lo vencía, pero Eutico sí pudo dar un testimonio de fe de lo que Dios hizo por nosotros. Esta historia también nos enseña que nosotros tenemos que ser cuidadosos, donde te sientas, lo que tocas, lo que juegas en la iglesia, debe evitarse provocar un accidente. Eso es muy importante. También podemos decirlo que cuando las fuerzas físicas, Dios no quiere que tú te destruyas. Si tú estás muy cansado y te vas a dormir como Eutico, es preferible que te quedes en tu casa. Es preferible eso, pero hay que darse cuenta que Pablo estaba en ese lugar y que al día siguiente ya no lo iban a ver más. Así que Pablo aprovecha esa oportunidad para quedarse más tarde con la gente. Pero tú tienes que realmente darte cuenta de lo que está realmente sucediendo y darte cuenta también que hay que tomar buenas decisiones. Y eso es algo bien importante porque Eutico tomó una buena decisión. Eutico se quedó y Dios hizo un milagro en su vida. Pero tenemos que ser también conscientes de que hay que evitar los accidentes, ¿no es cierto? La historia de Eliseo, de Elías, nos muestra que Dios tiene poder sobre la muerte. También Dios quiere que nosotros seamos personas como Pablo, personas de fe, porque Pablo eso no lo programó. Esa resurrección y ese milagro Pablo no lo programó. Fue algo que sucedió en el momento.
Cuando una persona necesita una ayuda como la que necesitaba Eutico, era necesario que hubieran personas que tomaran esa responsabilidad. Y por supuesto que eso fue una experiencia para ellos. Que Dios nos ayude en esta mañana y podamos descubrir las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. Dios quiere euticos que estén siempre en la iglesia, pero que también tengan cuidado, ¿no es cierto?, de no provocar accidentes y sobre todo que tengamos una fe en Dios, ¿no es cierto? Dios, Eutico nunca se olvidaría de esa experiencia y los hermanos de la iglesia y los vecinos tampoco, porque pudieron ver el milagro de Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.